Saludos a la comunidad de tutorialesvirtuales.com. Quiero agradecer por los mensajes enviados y por la paciencia que han tenido para con este canal. Realmente no quisiera dejarlo acabar y bueno, vamos a continuar entonces con el curso que estamos llevando acerca de los clasificados online. Vamos a terminar este proyecto y vamos a avanzar un poquito. En el tutorial pasado habíamos terminado todo lo que tiene que ver con la parte de configuración. Todo quedó en GitHub registrado para los usuarios que colaboran allí por Patreon o que incluso lo pueden hacer aquí por el canal de YouTube también, hacerse en colaboradores por acá. Voy entonces a seguir con el proyecto. De acá lo que he hecho son unas modificaciones. Como pueden ver, cuando un usuario entra, acá lo que van a ver son los clasificados. Cuando ya estén creados, acá va a haber un menú como para buscar o para mirar por categorías. Y aquí pues va a haber un menú de usuario. Posteriormente cambiamos estos iconos que tienen que ver con el login o que tienen que ver con el registro. Vamos a empezar a trabajar con el registro y recordemos que para un sistema de clasificados, pues la idea podríamos hacerlo de manera sencilla al inicio, que la persona simplemente cree una cuenta y que después de que haya creado esa cuenta, la persona pues pueda llenar toda su información personal. Pero lo que voy a hacer en este proyecto, porque esto es un proyecto más educativo del Laravel que realmente un sistema de clasificados, ustedes lo pueden adaptar, es que de antemano el usuario que vaya a utilizar este sistema de clasificados va a tener que registrarse con toda su información personal. Pues recordemos que la idea es que esto sea un sistema de clasificados serio, no eso que entran personas y publican cualquier cosa. Incluso debe tener una cuenta verificada y esa cuenta verificada va a ser tanto por celular como por correo electrónico y debe enviar su documento escaneado para que sea validado de que la persona verdaderamente va a ofrecer un verdadero servicio a través de este sistema. Esto simplemente yo lo estoy haciendo para un curso de Laravel, para aprender a utilizar Laravel, aprender a programar en Laravel. Ya ustedes modificarán lo que requieren del producto o tomarán las partes de código que les sea esenciales. Aquí lo que vamos a estar trabajando entonces en este momento es con el modelo persona. Recordemos que en la base de datos tenemos una tabla que se llama persona. Y lo que vamos a hacer entonces al registrar esta persona es precisamente crearlo en esta tabla. Lo que les voy a mostrar en el día de hoy es simplemente la parte inicial, la construcción de este formulario, cómo está siendo construido, cómo vamos a trabajar las validaciones de parte del servidor, cómo podemos sacar estos mensajes aquí incluso en campos de tipo select 2 como lo están viendo, y vamos a mirar la validación del lado del servidor también para posteriormente hacer otro video donde esta información sea almacenada en la base de datos, donde enviemos un correo electrónico al usuario a este correo electrónico que creó e incluso que mandemos un número de mandemos un mensaje por celular para que este usuario pueda validar posteriormente tanto su celular como su correo electrónico. Y eso va a ser cuando el usuario se logue, pues va a tener una parte de perfil donde de allí va a poder validar su correo electrónico y su número de celular para que la cuenta quede verdaderamente activa. Hasta que eso no esté validado, su cuenta no va a quedar activa para que él pueda registrar o hacer publicaciones en el sistema de clasificados. Vamos entonces a evaluar qué hemos hecho hasta acá. Bueno, acá simplemente le va a pedir el tipo de identificación, el lugar de identificación. Vamos a decirle, por ejemplo, Armenia Quindío, mi ciudad, cualquier fecha de identificación. Luego, cualquier número de identificación, el nombre. Vamos a hacerlo con el mismo nombre mío. Yo sé que está grabado en el número. Aquí le vamos a decir el sexo, luego le vamos a decir una fecha de nacimiento, el lugar de residencia también, Armenia Quindío, cualquier dirección y el número de celular, vamos a poner el mío. Y aquí en correo electrónico vamos a usar un correo electrónico, vamos a usar este correo para que miremos un dato importante. Perdón, déjenme yo aquí. Listo. Si yo le digo guardar a esto, inmediatamente vamos a darnos cuenta que los campos quedan repoblados. Esto ya está trabajando y me dice y me saca varios errores.
El primer error es que la fecha de nacimiento no corresponde al formato YMD, la fecha de expedición de documento no corresponde al formato YMD y el email ya ha sido registrado. Precisamente por eso quise ponerle este número de correo. Incluso si le pongo acá un 6 y le digo guardar, también me dice que el celular, el campo celular ya ha sido registrado. Vamos a volver a decir RG95 y vamos aquí a cambiarlo por otro correo que yo tengo. Y la razón de esto, déjeme, aquí sí, perdón. La razón de esto es porque si vamos a la base de datos, ahorita me entro a la base de datos, se van a dar cuenta que este correo electrónico ya está registrado. El primer usuario, que es el superadministrador, ya está registrado. Ahora, si volvemos acá y le decimos guardar, pues ya solamente me aparece que no corresponde al formato YMD esto que está acá. Y al parecer sí, usted puede darse cuenta que dice año, mes, día. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que este formato que yo estoy poniendo acá como validación me obliga a que el número del mes sea con 2 dígitos también, en este caso 2024-0610. Ahora, ¿qué estoy haciendo para hacer todas estas validaciones del lado del servidor? Vamos a hacer eso, vamos a revisar eso en este momento. Primero quiero mostrarles que hay unos cambios que he hecho. Aquí está el formulario y en este formulario hay una cosa en particular que simplemente aquí en el helper he creado un nuevo método estático que se llama getSexo para poner ahí la parte con la que vamos a alimentar este formulario en sexo, que sería masculino o femenino. Y así es que lo estoy poniendo acá a través del helper como tal y llamo a ese método que se llama getSexo y así poblo entonces ese cele que está aquí. Posteriormente también quiero mostrarles que aquí en el controlador persona, pues precisamente aquí en create, miremos que en la ruta como tal yo he creado para el controlador persona con el prefijo persona dos rutas como tal. Una de tipo get, que es registro create, registro que apunta al método create de este controlador persona, que es lo que está pasando aquí, estamos yendo a create, y cuando le den guardar va a ir a registro al método store a través de este número de ruta llamado registro guardar y que llegaría acá. Y acá lo único que estoy invocando es un form request que se llama registro request, que si nosotros lo abrimos, pues esto es lo que tenemos y ya lo vamos a revisar en este momento. Otro cambio que he hecho para que este sistema funcione del lado del cliente como tal es que he creado aquí en el archivo crear general que teníamos de JS, simplemente he agregado dos sentencias que son estas que están acá. Lo primero es pregunto si hay campos de tipo select2 o con clase select2 para aplicarle precisamente el select2 a ese campo. Y si hay campos de tipo datepicker para aplicarle precisamente el datepicker bootstrap, que lo que me permite es tener estos campos select2 que hacen búsqueda. Por ejemplo, aquí cuando yo le digo lugar de expedición, pues puedo buscar entre todos esos que están acá. Y para que cuando demos clic sobre un campo de tipo datepicker, pues me aparezca precisamente el campo de fecha. Eso lo estoy haciendo obviamente porque en el app, aquí vamos a ir a revisar. Déjeme, yo pongo esto en orden, crear y form. Porque en el app simplemente agregué los CSS del template, tanto para el select2 como para el bootstrap datepicker, como los JS tanto para el select2 como para el bootstrap datepicker. Esto lo hago simplemente accediendo a las librerías de select2 y de bootstrap, que este template, que recuerden que tiene como nombre matrix admin. Si usted no sabe de qué le estoy hablando, diríjase a los primeros tutoriales, que allí está todo lo que usted requiere saber acerca de la estructura inicial de este proyecto que estamos haciendo. Ahora, entonces cuando el usuario viene a Create, lo único que estoy creando es un array llamado data, que se lo voy a pasar precisamente a esta vista llamada crear. Esta vista crear lo único que hace es invocarme un archivo llamado JS, crear general JS, que es el que estamos invocando acá. Y este archivo crear pues tiene todo el CSS, tiene el HTML
de un template de Bootstrap como tal para que podamos tener precisamente esto que estamos viendo acá. Y notemos que cuando a esto se le da guardar o la acción del formulario va a ir a registro guardar, que es el nombre de ruta que tiene precisamente esta parte de acá. Ahora, esta vista invoca un formulario y ese formulario lo único que hace es abrirme todo este formulario que estamos viendo acá y note que está poblado porque estoy utilizando el helper all del Laravel, que lo que me permite es que si un campo, si se retorna un error, ahí me traiga la información que contenía ese campo cuando fue enviado. Por eso es que aunque hay un error, si le digo guardar nuevamente, me vuelve a poblar todo esto con la información con la que se envió. Ahora, ¿en dónde radica realmente el problema que tenemos aquí con YMD? Bueno, radica en el formato que estamos viendo acá, que yo le estoy diciendo YMD. Entonces vamos a tener que ir a mirar la documentación del Date Picker. La tenía por acá, pero la cerré. Déjeme yo. Date Picker. Date Picker Bootstrap. Precisamente la tenía abierta ayer. Y aquí en las opciones vamos a mirar en formato como tal, que me dice que si quiero utilizar 2 meses debo utilizar MM, o sea, 2 dígitos en el mes debo utilizar MM. Eso es lo que me faltó, obviamente lo hice a propósito para que viéramos el error. Entonces aquí si yo recargo nuevamente, vamos a recargar esto, ¿sí? Y volvemos a introducir la información. Vamos a hacer esto aquí rapidito. Oh, esto note que aquí no me puso 2 y la razón por la que no me puso 2 acá es porque yo tengo que volver a cargar ese archivo JS porque estaba en caché. Entonces volvemos y si le digo acá, aquí ya tenemos 2 dígitos. Entonces ahorita si vamos con la identificación, vamos con el nombre. Cualquier fecha de nacimiento. Vamos a decirle Armenia Quindío. Vamos a decirle la dirección. Carrera 16. 320-753-06-96. Vamos a dejar este y vamos a dejar nuevamente el email que teníamos o que ya tenemos registrado. Si le damos guardar, entonces ya me devuelve el campo celular ya ha sido registrado, vamos a poner el correcto y el email ya ha sido registrado. Si le digo aquí, ya solamente me aparece el del email. El email ya ha sido registrado, entonces vamos a escribir uno que está libre. Listo. Si le digo guardar, pues lo único que me va a hacer es imprimirme, que es lo que estoy haciendo en este momento acá, que es imprimir el request que ha sido validado. Request validate a través del form request. Tengo acceso a este método que se llama validate y me pasa aquí todos los campos que fueron validados con toda la información. Ahora, miremos que ya no me envió el error de la fecha como tal porque ya cumple con el formato que yo le pedí a Laravel que me validara. Así pues, lo he modificado acá. Listo. Entonces aquí a la vista crear yo le paso una variable que se llama tipo identificación, una variable que se llama lugar y una variable... esta no la necesitamos porque esta variable ya la estamos sacando aquí directamente a través de algo que se llama tutohelper-get-sexo. Aquí no es necesario pasarse. Eso lo hago porque este tutohelper pues es accesible, o sea, este helper como tal es accesible desde la vista sin yo tener que darle toda la ruta de que está aquí en app, helper, tutohelper y por eso puedo accesar directamente aquí a él. Ahora, esta variable entonces a través de este array paso, esto pasa como una variable allá, tipo lugar, tipo identificación y lugar. Y por eso acá simplemente accedo a esa variable que se llama tipo identificación y accedo a esa variable que se llama lugar. Lo recorro y poblo como tal todo el formulario. Ahorita lo que voy a mostrarles es qué hice en el registro request.
Para mirar qué hicimos acá, lo único que he hecho es que este registro request sea esté autorizado. Devuelvo un return true. Recordemos que lo que hace este método authorize es que yo puedo hacer alguna validación aquí de saber si el usuario está logueado, si no está logueado, si está validado, para saber si puede o no utilizar este request como tal. Yo simplemente le digo que cualquier usuario puede utilizarlo al devolverle un return true, y ahora entonces le paso las reglas como tal y le paso las reglas en un array. Esto va a retornar, esta es la nomenclatura que me dice que este método llamado rules va a retornar un array, y por eso retorna aquí un array. ¿Qué es lo único importante a tener en cuenta aquí del trabajo del Laravel? Bueno, que cuando estoy utilizando un campo que yo traigo de la misma base de datos como tipo de identificación, que recordemos que eso es una tabla en la base de datos que se llama config tipo de identificación, que está acá. Entonces, no solamente verifico que exista o requiere, sino que, o sea, no solamente le digo que una de las validaciones es que ese campo sea requerido, sino que el valor exista en la base de datos. Y esto es importante para que si intentan de pronto modificar allá el DOM y mandan un dato que no exista en la base de datos, pues nos va a decir que ese tipo de identificación no existe en la base de datos. Entonces note que acá simplemente a través del método exist le paso como parámetro config tipo de identificación, que es la tabla como tal, y el ID que quiero que se valide. Por eso, cuando yo estoy guardando acá, cuando esto se está almacenando acá, yo lo que almaceno es el ID, envío el ID del tipo de identificación. Posteriormente, lo único que hago aquí en lugar de identificación es exactamente lo mismo. Valido que ese lugar exista en la base de datos en la tabla config lugar ID, lo mismo para el lugar de residencia. Y para la identificación, para el celular y para el email, utilizo como tal un campo, una validación del Laravel que se llama unique. Aquí está unique. Entonces le digo que esta identificación debe ser única en la tabla persona en el campo identificación. Posteriormente les explicaré qué es esto, pero estoy utilizando el método, el helper optional, que lo que hace optional es validar si esto es nulo, devuelve nulo. Si esto no es nulo, si this persona sí existe, entonces devuelve el ID de esta persona. Y esto tiene que ver cuando estamos haciendo validaciones, cuando se está editando, cuando estemos editando una persona ya del lado del administrador. Vamos a ver cómo es que realmente funciona esta parte que está aquí. Aquí lo único que hago entonces, la identificación debe ser única en la tabla persona en el campo identificación. Lo mismo celular debe ser único en la tabla persona en el campo celular, e email debe ser único en la tabla persona en el campo email. De esta manera entonces él no solamente valida que exista, que sea un email que tenga máximo tantos caracteres, sino que no haya otra persona que tenga este email, que no haya otra persona que tenga este celular y que no haya otra persona que tenga esta identificación. De esta manera, digamos que hacemos nuestro sistema de clasificados más seguro. Eso es lo que he hecho hasta este momento. Ya otra cosa que he hecho aquí importante es que en el app, en el config app, he modificado el time zone para América Bogotá para que me tome el GTM-5 y le he puesto que el idioma va a ser en español. Y esto lo que me va a permitir es poder utilizar esta carpeta language que está acá, una carpeta es, y he traducido todos estos archivos que están aquí en inglés, han quedado traducidos aquí al español, y esa es la razón por la que cuando la validación estaba apareciendo acá en la parte superior aparecía en español, porque he creado todas las validaciones del validation como tal, de la validación del Laravel con español. Y por eso es que cuando era unique, por ejemplo, por acá vamos a mirar el unique que debe estar por acá abajo, el unique, el campo con ese atributo tal ya ha sido registrado, ¿sí? Que es simplemente una traducción de este archivo que está acá. Hay otros archivos que están traducidos, unos que tienen que ver exactamente con los de Laravel y otros que nos van a ser útil en el proyecto más adelante. Bueno, entonces este fue tutorial. Empezamos a trabajar ya con el registro. En el próximo tutorial lo que vamos a hacer es almacenar esta persona en la base de datos, crearle como tal a esta persona,
crearle un password y enviárselo vía correo electrónico para que la persona pueda identificarse, pueda ir a su cuenta y pueda validar su cuenta. Eso es lo que haremos en el próximo tutorial. Nos vemos en él.